Bueno, nuestra primera pregunta para las dos era esto, las convocamos porque son investigadoras graduadas de la carrera de comunicación y un poco lo que veníamos trabajando en la materia tiene que ver la cuestión de los archivos y era preguntarles cómo, habiendo salido de la carrera de comunicación, llegaron a interesarse por los archivos, si ya se habían interesado por ese tema antes o eso fue algo que fue apareciendo en su trayectoria de investigación posterior. No sé la que quiera responder. Bueno, en mi caso hubo siempre un interés por la gráfica y por las propuestas gráficas, ¿no? Y creo además que esta facultad y la carrera de comunicación nos formó y fomentó muchas veces el interés por este tipo de publicaciones, ¿no? Y de revistas. En este caso, yo participé previamente de propuestas, de proyectos de revistas de estudiantes y graduados de comunicación y después hubo un interés o una inclinación por saber un poco en el marco de un proyecto de investigación en el que participaba, que estudiaba o trabajaba dictadura y producciones simbólicas. En ese contexto volví otra vez a activar ese interés por las revistas culturales y sobre todo pensando en este universo de las revistas subterráneas que desafiaron en algún aspecto la lógica del poder militar, que fueron revistas que formaron grupalidad, que estaban cercanas a grupos de estudio, grupos culturales o grupos interesados en la literatura, en la música, en diferentes disciplinas culturales y que desde ahí encontraron en las revistas como un espacio de expresión de sus intereses, de sus inquietudes, pero sobre todo desde una necesidad vital de decir algo en un contexto de censura, de persecución, de cercenamiento y en condiciones represivas. En esas condiciones represivas, hacer estas revistas tenía que ver con generar un espacio de experimentación, de jugar un poco con los límites entre lo permitido y lo no permitido. Y desde ahí es que yo me acerqué a estas revistas que justamente me permitieron hablar de esas experiencias o ubicarlas dentro de experiencias que las podemos definir como experiencias de resistencia, ¿no? Generaron algunas tácticas de resistencia, ya fuera por conformar grupos, ya fuera por las propuestas, ya fuera por lo que decían o lo que sugerían decir a partir también de las imágenes o de las tapas o de los nombres mismos de las revistas, que justamente lo que hacían era desafiar en algún aspecto algo del régimen. También en otros momentos, digamos, denunciaron los mecanismos represivos del régimen o reclamaron el fin de la dictadura, ¿no? En los últimos años de la dictadura, o se hicieron eco de los organismos, de los reclamos de los organismos de derechos humanos, como Aparición con Vida, o plantear en términos de que la dictadura implicó un genocidio. Es decir, discutieron también con algo que estuvo en transición, que fue la teoría de los dos demonios, que planteaba en términos de guerra o de enfrentamiento en igualdad de condiciones, y justamente la mirada de la revista fue plantear, tal como lo hicieron los organismos de derechos humanos, que se había tratado de un genocidio y de una política que implicó un terrorismo de Estado, ¿no? Un Estado que impuso el terror. Y ahí en relación, en tu caso particular, digo, ese archivo no existía. O sea, vos consultaste distintos centros de documentación y archivos, pero vos compusiste ese archivo no existía. Sin embargo, había como pistas. Uno puede decir, si, digamos, hay una interacción entre el interés, las preguntas e ir encontrando algunas cuestiones, ¿no? Ese archivo no existía, pero había algunos elementos o materiales dispersos. Su no existencia también implicó que fuera un objeto cultural, podríamos decir, o una propuesta gráfica poco estudiada, sistematizada, pero también invisibilizada hasta por sus propios editores, ¿no? Que sin embargo también sabían que habían tenido un rol importante y que habían significado mucho en sus vidas. Y estas revistas, bueno, fui dando con las revistas de diferentes maneras, ¿no? Buscándolas, es decir, tal vez a veces uno da azarosamente con algún otro material y demás, pero
tratando de ir a algunos lugares y preguntando, y tal vez el bibliotecario del Centro Cultural de la Cooperación que te acerca a las revistas Contextos te dice podés buscar otras revistas en otro lugar, es decir, como que se van abriendo mundos y conformando también redes que permiten llegar a esos archivos. Parte de esos archivos estaban en el CEDINCI en una caja, otra parte de esos archivos estaban en la Biblioteca Nacional con el nombre Revista Subte, pero estaban ataditas, me acuerdo en ese momento. Después de eso hubo trabajos de digitalización de esas revistas también por parte de la Biblioteca Nacional, por parte del CEDINCI y también AIRA, ¿no? Y parte de estas revistas también las sistematizamos en otra página que se llama Archivos en Uso. Es decir, que hay un ida y vuelta entre, digamos, esa inquietud inicial, pero también tratar de buscar. Y también otras las compré. Es decir, yo tenía una beca UASIT de investigación y bueno, por suerte pude dar con alguna gente que tenía algunos ejemplares y que, digamos, los pude comprar. Y eso me permitió posteriormente, tal vez no tengo los números de todas las revistas, pero sí una gran cantidad, me permitió posteriormente digitalizarlas, que también ahí me ayudaron, digamos, la beca me ayudó también a poder, a tener recursos para digitalizar y subir a distintas páginas, entre ellas archivosenuso.org. Y Agustina, ¿vos cómo llegaste desde la carrera de comunicación al interés por los archivos? Bueno, yo estudié comunicación, después de estudiar comunicación tuve una beca UASIT también. Hice la maestría de análisis del discurso. Mi objeto de estudio en ese momento era el cine. Y en particular nos conocimos en un grupo de investigación, el cine hecho por mujeres en Argentina, que ahora parece algo como muy de agenda, pero cuando empecé a investigarlo, que fue más o menos en el 2009, 2010, la verdad era que era un recorte que sobre todo las directoras que empezaban a consagrarse en ese momento, que empezaban a tener 2 películas, que ya era un montón para una directora más allá de María Luisa Bember, era algo bastante inhóspito. Y desarrollé con bastante incomodidad en la maestría de análisis del discurso, pues es una maestría que se da en PUAN, en Filosofía y Letras, que es una maestría muy lingüística. Entonces a mí me pasaba mucho decir, bueno, yo estudio cine, estudias el guión, no, estudio cine. Hay más materias significantes en el cine y para nosotros es muy natural por estudiar comunicación que si nos dicen cine después de Semiótica 2 ya sabemos que cine es mucho más que un guión. Pero bueno, ya era como pelear, ¿no? En cada seminario, además es una maestría muy larga, como en cada seminario lo específico del cine. Y la beca me ayudó para ordenar, es una maestría que tiene muy poco nivel de culminación, pero me sirvió para ordenar una cursada en la que tuve que hacer como 20 seminarios, son 4 doctorados en una maestría, pero como 20 seminarios, pero en ese ir haciendo seminarios me fui haciendo como mi pequeña manada y cómplices de búsquedas teóricas y también de otro tipo, más estéticas, si quieren. En esa manada conocí a otra investigadora que se llama Paulina Bettendorf. Junto a ella editamos en realidad en el 2014 un libro que se llamó Tránsitos de la Mirada, Mujeres que hacen cine, en una editorial especializada de cine, Libraria. Y un poco lo que me pasó después de editar ese libro y sentir que se llenaba en algún punto ese vacío que yo había necesitado también como bibliografía para escribir mi propia tesis, fue que yo tuve ganas de hacer cine. Y se lo comenté a Paulina. Paulina estaba terminando su tesis de maestría. El objeto de estudio de Paulina eran los archivos, en esta tesis que les digo muy lingüística, ¿no? En esta maestría muy lingüística eran los archivos de la DIPBA, de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, y ver cómo se trabajaba en esos archivos el lenguaje burocrático policial. Y yo soy de Mar del Plata, siempre pienso que cualquier cosa que uno hace, o sea investigación académica, sea una película, sea lo que ustedes decidan hacer, tiene que venir de una motivación muy personal y propia, ¿no? Porque eso después tiene que aparecer en primer plano en lo que hagan, pero siempre hay como algo de eso que nos lleva a estar
En mi caso, Danubio fueron 6 años de proyecto, la película en la que estoy ahora ya llevo 1 año, Tránsitos de la Mirada, que es este libro, y la tesis de maestría fueron otros 5 años. Digo, son proyectos a los que uno le dedica mucho de su vida. Obvio que en el medio de todo eso pasa la vida, pero la otra, ¿no? La personal, pero digo, uno le dedica mucho de su vida, entonces tiene que estar muy motivado a acompañar esos procesos y a dejar que esos procesos la acompañen a una. Y cuando terminamos el libro y un poco buscando excusas para seguir haciendo cosas juntas con Paulina me dice, entre los materiales que yo estoy analizando para mi tesis de maestría, me vinieron una serie de informes desclasificados de Mar del Plata. Y yo quería hacer algo con Mar del Plata, pero no lo quería hacer en primera persona. O sea, sabía que la narrativa que yo quería generar sobre esa ciudad no era una narrativa de nací en Mar del Plata y algo ominoso en esa ciudad que quiero comunicar, no. Y cuando Paulina me mostró esos materiales, y primero hicimos un ensayo académico que está disponible en un libro que se llama Tiempo Archivado, de la UNCI, de la Universidad de Quilmes. Y después de hacer eso, la manada se amplió, pero se amplió por otros lados, con 2 personas que sí se dedicaban al cine, que venían de la FADU, que venían de la carrera de diseño de imagen y sonido, montajistas y realizadores. Y a partir de ahí empezamos a explorar cómo hacer una película. Y en mi caso particular, empezar a entender qué era para mí, que había estudiado comunicación, que había pasado por maestría en análisis del discurso, que tenía una formación particular como investigadora, hacer una película. Y eso me llevó muchos años. Eso me llevó casi, les diría, 4 años hasta entender la película que quería hacer. Y esos 4 años fueron de mucha investigación. Esos 4 años fueron los que me llevaron a ir desarrollando otro oficio, que hoy es como un poco mi oficio, además de ser realizadora y productora. Tengo una productora hace 8 años, del 2016. Que es el oficio de productora de archivos, productora e investigadora de archivos para audiovisual. Si vieron series que quizás, o películas que son un poco más mainstream, como puede ser Carmel, series en las que aparece el archivo personal, público, privado, como distintas naturalezas de archivos puestos en acto para construir una narración. Y ese fue un poco el oficio que desarrollé haciendo mi propia película. No sé, ¿pudieron ver Danubio? Bueno, es una película que tiene costuras, digamos, de muchísimos archivos, públicos y privados. El corazón de la película son estos archivos de inteligencia, de la DIPBA, pero después, a medida que iba avanzando en la investigación, como me pasaba que decía, bueno, ¿qué hago? El desafío son palabras. Y una película no se hace de palabras, pasa una tesis de palabras, pero en una película era como el desafío inverso al que me planteaba la maestría. Y empecé a buscar otros materiales que me permitieran darle visualidad a ese material escrito, a esa materia escrita. Y ahí empecé a ver, o sea, obvio que el oficio de investigadora que desarrollé en la UBA me sirvió muchísimo para poder, a través de fuentes secundarias, ir llegando a personas, y a través de personas ir llegando a sus materiales. El estado de los archivos en Argentina hace que los archivos no estén centralizados en un lugar. Yo sabía que quería los archivos del Festival de Cine de Mar del Plata en la década del 60. Ahora, no es que tenemos una cinemateca y yo iba, tocaba la puerta de la cinemateca y me atendía una señora, un señor y me decía, sí, tome, estos son los materiales. Muy lejos de esa realidad, como viendo muchas fuentes, vi que en los epígrafes de la mayoría de las fotografías decía Pupeto Mastro Pascua, las fotografías sacadas en la década del 60 en el Festival de Cine. Como les decía, yo vengo a Mar del Plata, vengo de una familia, padre artista plástico, madre escultora, o sea, un poco del universo intelectual cultural marplatense. Mis padres conocían a Pupeto Mastro Pascua, y bueno, no eran amigos ni mucho menos. Pupeto, una persona mayor, me llevó 2 años ganar la confianza de Pupeto, hasta que por otra película con la cual ganamos en un festival de Mar del Plata un premio a un corto, él dice, bueno, estos pibes se ve que no van no están en cualquier cosa, y accede y me da una cajita de zapatos con todos los negativos de las fotografías que él había sacado entre el 59 y el 70, que eran los años en los cuales el festival había sido vigilado por la DIPBA y eran los años que yo quería retratar en la película.
Entonces con el equipo de producción de la película escaneamos ese material, que cuando la empecé a ver yo venía filmando cosas, haciendo pruebas, que es Los Arcontes, que también la pueden ver, está en Cinear. Cuando vi ese material dije, no, chao, o sea, nada de lo que filmé quiero que sea la película. Vamos a hacer una especie de preámbulo, prólogo, o como le queramos llamar, y empecé a construir desde el archivo mi propia manera de acercarme al lenguaje audiovisual, como un poco ese es el caminito. Y ahí, bueno, o sea, nos interesaba un poco vincular sus trayectorias de investigación que son, digamos, posteriores, como contaron, a la carrera, esto como a la formación, digamos, porque retrospectivamente, bueno, algo ya han contado, ¿no? Pero como para pasar un limpio ahora, ¿no? Desde el lugar en el que están, retrospectivamente, que sienten que de lo que ocurrió en la carrera las preparó para este lugar en el que están y que sienten que no estuvo por ahí, ¿no? Y que tuvieron que complementar como con otros recorridos, con otros saberes, digo, en particular en esta cuestión de archivos e investigación, ¿no? Que es un poco lo que veníamos trabajando. ¿Empiezo yo? Sí. Bueno, creo que lo interesante es pensar que esos archivos también nos hablan, podríamos decir, desde también el tamiz nuestro, ¿no? Desde nuestra propia trayectoria, recorrido, formación. Para mí fue importante la formación en la carrera en ese aspecto. Si bien uno podría decir, bueno, hay, digamos, la comunicación también es transdisciplinaria, es decir, hay un aporte ahí para periodizar archivos que viene de parte de la historia, la historiografía, hay aportes de las ciencias sociales en general, pero también el aporte de la carrera o cierta mirada que hace plantear o mirar estas revistas y decir, bueno, quién la hace, con qué sentido, qué se propone, con qué propósito, qué actor es el relevante en este tipo de mensaje, qué tipo de mensaje, qué tradiciones rescata, cuáles son los sentidos que están en juego, cuáles son las temáticas que se jerarquizan, podemos hablar de una agenda, bueno, una serie de preguntas y que implican una mirada que se posiciona justamente para comprender que se trata de propuestas comunicacionales que incluyen lo estético, la escritura, diferentes disciplinas culturales, es decir, diferentes zonas que se articulan para pensarlas como una propuesta comunicacional. Y hay un aporte también muy interesante, que esto se da también de diálogo, ¿no? con otros colegas, digamos, del campo de las ciencias sociales y humanas en general, que es, bueno, las revistas son fuentes. Esas fuentes de todas maneras no son neutras, sino que constituyen lenguajes, modos de ver, modos de escribir, modos de concebir el mundo, modos de posicionarnos. Estas revistas con sus diferencias revelan justamente esos posicionamientos. Hay una opacidad, digamos, más que una neutralidad, y creo que entrenamos un poco nuestra mirada para observar esas opacidades y poder entender que hay diferentes propuestas, hay diferentes tradiciones rescatadas, que hay figuras retóricas que están en juego, que hay elipsis, que hay metáforas, que hay un tratamiento particular de la imagen, que hay posibilidad a experimentar, que juegan un poco con esa relación entre el texto y la imagen, que en un primer momento, si yo periodizo, puedo encontrar que hay un tratamiento más sugerente o un tratamiento o un modo de tratamiento que intenta sugerir de alguna manera digamos, los mecanismos de censura o de persecución, que hay un segundo momento que, por ejemplo, al conformar redes de articulación y espacios de revistas y otras experiencias, empiezan como a sentirse un poco más cobijadas estas revistas, más contenidas, y entonces pueden decir un poquito más, pero que siempre juegan con la experimentación. Y hay otro momento, después de la Guerra de Malvinas, donde ahí se hacen un poco eco de los organismos de derechos humanos y de ciertas otras experiencias de resistencia que habían conformado un frente y que planteaban y exigían y reclamaban el fin de la dictadura. Entonces, hay como
algunas miradas que se complementan también, es decir, el aporte de la historia, de pensar, de trazar preguntas, pero hay una mirada por la propuesta comunicacional, esto de, quién es el actor, cuál es ese grupo cultural que está llevando adelante esta propuesta comunicacional, cuáles son los sentidos en disputa, con quiénes se está discutiendo, en qué lugar de la trama comunicacional estas revistas se ubican, cuáles son sus propuestas. Podemos hablar de una política de la imagen, podemos hablar de modos de escribir, podemos hablar de un vínculo entre la escritura y la realidad nacional, que era una temática que aparecía, ¿no? También. Y por otro lado, hay una pregunta que yo me hacía que tenía que ver con cuál es el vínculo con el contexto. Y ahí es interesante porque hay una ida y vuelta fuerte, ¿no? Es decir, hay algo que tienen estas revistas que podríamos plantearlas de alguna manera mirándolas con cierta autonomía y sin embargo siempre dialogan con ese contexto. Es decir, uno puede decir, periodizo, y esa periodización, esas diferentes etapas me están hablando, por un lado, de un vínculo de diálogo fuerte con el contexto político, social, económico, y por otro lado también me están hablando de su dinámica propia y cómo interactúan. Entonces creo que esa mirada comunicacional que habla de estas opacidades, pero que habla de estas propuestas comunicacionales, estuvo también muy presente. ¿En tu caso? Y en mi caso yo creo que hay algo que nos forma esta carrera. Bueno, creo que la carrera tiene en su heterogeneidad como una formación muy rica a nivel contenidos y a nivel metodologías. Yo sigo siendo, mi conexión con la academia aún hoy sigue siendo ser docente de semiótica, ya hace 12 años en otro espacio, pero esa, si quieren, es como la disciplina que un poco ha marcado mi manera de aproximarme metodológicamente al mundo. Entonces le debo eso a, incluso yo siento que en mi manera de hacer cine, de pensar lo que quiero contar, está ese formateo, si quieren, muy, muy presente, el peso que tiene la materialidad de los objetos cuando me vinculo con ellos, cómo pienso la organización de materias significantes en una narración, cómo uso o no uso ciertas figuras retóricas, que después también lo que creo es que uno es muy mental, o sea, esta es una carrera muy mental y bastante poco sensible. En algún punto, no tenemos tantos espacios de expresión no académicos dentro de la carrera. Entonces, para mí, y para lo que me sirvió mucho mi trabajo con mi socio, es para, de alguna manera, aflojar eso y empezar a entender cómo, en un lenguaje artístico, como el que yo quería empezar a habitar, que era el lenguaje cinematográfico, que igual es un lenguaje que también pide saber un montón de códigos, uno hay cosas que no controla y está buenísimo que no controle. Y que eso que a veces enseñamos a los estudiantes, que es que un discurso excede por mucho las intenciones de los autores, y es fascinante cuando uno lo ve pasar en las cosas que uno hace. O sea, yo, por ejemplo, la película se estrenó en el 2021 en el Festival de Cine de Mar del Plata. La película le fue bien en ese festival, tenía muchas posibilidades de entrar a muchos festivales de los países de Europa del Este. Pero, guerra, Ucrania-Rusia, y la película empieza diciendo: me fui de Rusia desplazada por la guerra. Olvídate de que la película iba... Y esas cosas que a veces uno estudió, pero que después las ve en la vida, o hoy los organigramas a la luz de mileísmo y todo el entorno que estamos habitando político, como los organigramas de criptocomunistas, comunistas, no sé si recuerdan eso también en la película, como son distintos, son otros, la película es distinta, es otra, no, es la misma, la materialidad de la película no varió, pero es como en ese tipo de momentos son donde siento que algo de lo que me dio la carrera seguramente operó en la inteligencia, entre comillas, de la película, y que hoy me permite verla o reverla y pensar estas cosas. No para tener una respuesta, sino para tener preguntas o poder compartir preguntas o interrogantes.
Creo que nos da muchas herramientas, creo que después, bueno, como en la vida misma, es tarea de uno desandar y sacarse de encima las que a veces son, son más un corset que una herramienta, ¿no? Ahí las dos vienen como insinuándolo y queríamos como pedirles esto, que destacaran tal vez algún obstáculo fundamental que hayan tenido. Han mencionado algunos, digo, bueno, que si tuvieran que, en estas investigaciones principales que están comentando, algún obstáculo principal, alguna manera que hayan decidido resolver esa dificultad, y alguna decisión clave que sientan que, no sé, vos dijiste, bueno, me dieron la caja y desterré todo lo que había estado ensayando antes. No sé si ese es el ejemplo que vas a elegir, pero digo, alguna decisión clave que por ahí haya estado motivada por algún avatar de la propia investigación, ¿no? Obstáculos, decisiones, algo que haya torcido como el destino de lo que estaban haciendo. ¿Qué podrían rescatar? Que es interesante la pregunta para plantear. Creo que la investigación como proceso va generando como diferentes desafíos. La estoy pensando un poco, pero por un lado, por ejemplo, mi primer acercamiento fue a hacer preguntas a las revistas, ¿no? Mi interés por saber qué contaban, pero no solo eso, sino la forma en que la contaban, ¿no? Modos de escribir, el lugar asignado a ciertos géneros, cómo aparecían las ilustraciones, cómo aparecía la tipografía, cómo se jugaba, cómo aparecía lo lúdico. En un momento de la investigación también sentí, por ahí en un segundo momento, que también eso era como que era una materia prima, un material que podría complementarse también con el punto de vista de aquellos productores culturales, podríamos decir, editores, redactores, poetas. Y ahí empecé a acercarme también, tuve como ese acercamiento a partir de entrevistas, ¿no? Que también esos archivos orales son muy importantes, porque por un lado permiten contar, bueno, son una interpretación, no podría decir de segundo orden, etcétera, pero sin embargo también permiten reponer coordenadas, climas de época, ¿no? Climas de época, permiten además un montón de información que nosotros la tenemos intuitivamente a partir de mirar, pero permiten como también cerrar, y a su vez también permiten explicar ese universo, si se lo quiere también, a partir de la vincularidad. Es decir, a veces entrevistaba a alguien que también mencionaba a otro, que recuperaban incluso las tensiones que se daban, las principales discusiones que se daban. O sea que ahí hay un material muy rico también en cuanto a esas entrevistas, ¿no? Y haber tenido a veces, no siempre, la posibilidad de volver, de que algo quedó, de mirar esa entrevista y algo que estaba planteando y que quedó ahí dando vueltas, volver a repreguntar sobre eso, ¿no? Eso me parece que permitió también complementar este recorrido de investigación, y me aportó, digamos, para poder, algunos elementos para poder recuperar ese clima de época. Incluso cosas que yo digo tendrían que ser parte de la sociología de la creación intelectual, ¿no? Es decir, que todos identificaban, digamos, a alguien como desde un liderazgo positivo y a otros desde otro tipo de, o no tanto, diríamos, ¿no? Eso también digo, qué lindo sería recuperar o tomarlo como problema. Yo algunas cosas planteo, pero bueno, queda abierto, porque esto es lo otro. Es decir, nosotros podemos trazar algunas miradas sobre estos materiales, pero por eso la importancia de dejarlos o de ponerlos a disposición, de digitalizar, de subir o de encontrar espacios donde estos materiales queden a disposición, circulen y se proyecten también otras miradas. Y otra dificultad, digamos, que también es un desafío, cuando estos materiales que se encontraban dispersos, invisibilizados incluso para sus propios editores, como que también
cuando yo las miro, ¿no?, entran dentro de ese concepto nativo de lo subterráneo, pero hay que construir genealogías respecto a esas categorías y poder también recuperar sus desplazamientos como categorías y demás. Pero también el material era como disperso, diferente, y entonces tratar de construir primero qué elementos en común y también armar un mapa con esas diferentes posiciones o con esas diferentes tradiciones que se recuperan o temáticas o agendas o intenciones o intereses, sabiendo que de todas maneras en todo este universo disperso había muchos elementos en comunes. Entonces ahí aparece la idea de, bueno, pero ¿cuál va a ser? ¿Cómo yo voy a explicar cuál es el criterio de selección de este corpus? Entonces, primero pensar ese primer acercamiento más bien intuitivo, ¿no?, de haber encontrado este material y el material que se empieza a multiplicar y a replicar, porque conoces a alguien que te pasa un dato y se van juntando. Entonces, primera cuestión, también pensar que hay un corpus amplio en esto que permite encontrar algunos elementos en común, y después hay un corpus más restringido con el que se trabaja más en profundidad para decir, bueno, cuáles fueron las condiciones de edición, cuáles fueron las condiciones materiales, cuáles fueron los espacios de reunión que generaron, cuáles fueron las otras propuestas además de la propia revista que generaron, qué tipo de redes de revistas conformaron, bueno, que armé muchos cuadros respecto de eso, ¿no?, sus condiciones materiales, sus ediciones. A su vez, en ese corpus también hay que decir, ¿por qué seleccioné estas? De todo lo que había 19, ¿por qué? Y en realidad, bueno, plantear un poco, que muchas tienen que ver con, tomé como criterio, que respondieran a grupos colectivos, que conformaran espacios de articulación con otras revistas o con otras experiencias. Por ejemplo, en el caso de las revistas del universo de Greenberg, con la revista mexicana El Corno Emplumado, bueno, pero a su vez con el Underground Press Syndicate, es decir, como revistas que no fueran solo esas experiencias aisladas, sino que conformaran algún tipo de vínculo con otras experiencias. A su vez que perduraran, que tuvieran cierto criterio de perdurabilidad, que no tuvieran 1 o 2 números, al menos 4, digamos, ¿no? 4 en adelante, depende, porque sus condiciones de perdurabilidad también fueron variando. Es decir, tratar de plantear que además de la accesibilidad, es decir, mi primer acercamiento tuvo que ver con revistas de la ciudad de Buenos Aires y en el primer, segundo y tercer cordón del conurbano, ¿no? Ahora se fue ampliando un poco eso, pero en ese momento de la investigación doctoral tuvo que ver con esa posibilidad de accesibilidad, que es otro elemento también que está en juego. Es decir, construir esos criterios también llevan un tiempo, pero ayudan mucho a elaborar un mapa y a decir, hay distintos tipos de revistas de acuerdo a tradiciones, ¿no? Hay dedicadas a la literatura, dentro de la literatura hay unas que sobre todo se especializan en los poemas, hay otras más vinculadas con el rescate de la sociología y el periodismo alternativo, hay otras más vinculadas con la contracultura y el underground, hay otras más vinculadas con la tradición de partidos políticos de izquierda, hay otras más vinculadas con ciertas problematizaciones de la nueva izquierda, y eso me permitió, dentro de esas diversidad de publicaciones, pensar en esas diferentes zonas, revistas más que surgen más hacia la transición, porque estas experiencias surgen a partir del 77, bueno, y conformar ese mapa también es un desafío, fue como otro momento, ¿no? Y en mi caso creo que a mí hay algo que me interesa, que es el primer desafío de acceso, que me interesa para explorarlo. Acá era el acceso a los archivos de la DIPBA, está mediado por un trabajo excepcional que hace la Comisión por la Memoria de La Plata. Pero después el acceso a los archivos de Pupeto no existían como tales, digamos. Esa caja no es un archivo, ni siquiera es una colección, es como algo que está ahí, que nadie sabe que está ahí más que Pupeto y que decide ponerle una caja, me lo da. Después hay
desafíos de otro tipo. Yo una vez terminada la película intenté de muchos modos y con bastantes contactos que ese archivo fuera bien a la GN, fuera a la biblioteca del Instituto Nacional de Cine, fuera al Museo del Cine, no hubo manera. Y ese archivo terminó en manos de un coleccionista privado. Entonces, también lo que me pasa es como el dilema ético sobre, yo le di visibilidad a un material, escaneé toda una serie de miles y miles de negativos con este equipo de producción. Esos negativos tienen algunos negativos que tienen valor comercial, digamos, una imagen, cuando se compra una imagen o un segundeo de video para estas producciones de plataformas, como les decía, es realmente caro. O sea, sale $3.000 a veces un minuto una fracción de minuto de archivo. Canal 9, para ir más lejos. O sea, una fracción de minuto de archivo de Canal 9, pagado oficialmente para poder reproducirlo en una plataforma, sale $3.000. Entonces, cuando eso es algo que empezó a crecer como industria hace un tiempo, los medios empezaron a entender que ahí había una industria, que ahí había como una posibilidad económica, y los coleccionistas privados también. y bueno, uno descubre un archivo. ¿Qué pasa después con el archivo? Son dilemas que tengo, porque además los proyectos que me gusta agarrar, que me gusta tomar, son proyectos que me desafían. El año pasado, ahora mi próxima película tiene que ver con un proyecto que empecé en realidad en el marco de una investigación rentada el año pasado para Sony Music sobre Mercedes Sosa, y que derivó en que terminé descubriendo unas cartas, un archivo de Mercedes Sosa inédito, de más de 120 cartas de intercambio con un señor en sus años del exilio. Y son alucinantes, cuentan una biografía en primera persona de Mercedes Sosa que nunca había sido contada. Bien, eso va a ser un libro, estamos trabajándolo con la nieta de Mercedes, etcétera, etcétera. La nieta de Mercedes me dio acceso ahora a ir todas las semanas a su casa a ordenar su living. Ordenar su living se ha convertido en una de mis tareas más entretenidas de un par de horas por semana, y básicamente lo que estoy haciendo es seleccionar fotos e imágenes para mi próxima película, que estoy trabajando con la mirada de Mercedes en esos años. No fotos en las que Mercedes esté representada, sino con las fotos que Mercedes sacaba mientras estaba esos años en el exilio, que son fotos tremendamente introspectivas de una mujer que estaba muy sola, que la estaba pasando, si bien era su momento de mayor consagración, o de principios de su mayor consagración, digamos, como cantante, también eran años muy duros. Y tengo una gran duda, porque yo no soy tampoco un archivista en el sentido más académico del término, ¿no? Entonces estoy haciendo algo para que atrás mío, y estoy empezando a trabajar con otra gente que venga atrás mío, digamos, atrás mío venga gente que logre que eso a través de Univer Memoria, Univer Archivo, se convierta eventualmente en un archivo, porque hay de todo. En ese living hay de todo. O sea, entonces yo creo que a mí me parece una materia expresiva muy increíble el archivo. Me encanta encontrar estas gemas, estos pequeños arcanos y cómo hacer con eso arte, si quieren, pero después también lo que me pasa es que digo, ¿y qué pasa con esto? Que igual no es que antes pasaba otra cosa, pero digo, una vez que uno visualiza algo, también tiene una responsabilidad sobre ese algo. Es lo mismo que cuando se hace otro tipo de documentales. Vieron que es como la pregunta ética por el documentado, ¿no? Hago una película. Tu vida va a cambiar después de que hicimos esa película. Y puede cambiar para bien, para mal, te puedes sobreexponer, puedes haber dicho algo en esa película que no puedes ni siquiera prever lo que va a significar haberlo dicho. Entonces, como ahí hay un montón de articulaciones y cuestionamientos que a veces me hago, que también tienen que ver con que no trabajo con archivos institucionalizados. Si trabajara con archivos que están disponibles en la GN, sería mucho más fácil. Pero la verdad es que lo que me apasiona son esos otros materiales de archivo. Pero bueno, ahí es donde a cada una también le guste o le interese trabajar. Está buenísimo.
buenísimo. Hay, Sí, no, dale. para dialogar, digamos, pensando en esto, también pensaba en esto de los condicionamientos materiales que existen para poner a disposición esos archivos. Sí. Aun cuando se trata de revistas que uno puede escanearlas caseramente, lleva un montón de trabajo en el caso de las que pusimos a disposición, de tiempo, de que ese escaneo a su vez tiene que ser mejor con una máquina un poquito mejor, entonces se necesitan ciertas condiciones económicas para poder hacer eso, a su vez tiempo, porque lo que armamos nosotras fueron a su vez como puertas de entrada, es decir, un Excel que permite entrar por palabras clave o por índice a las revistas, lo pueden ver ahí en Archivos en Uso, es decir, que lleva como un tiempo de tarea que también implica una serie de condiciones materiales que, bueno, que lo que yo rescato, digamos, escuchándote es cómo a veces trabajamos con una motivación y una creatividad que no se condice con las condiciones materiales en las que hacemos esto, ¿no? Y con las posibilidades materiales que tenemos, y que sin embargo implicaron poner alguno de estos materiales a disposición, difundirlo en algún aspecto, subirlo tal vez algunos donde estaban los números completos a la página de Archivos en Uso, pero también saber que existe AIRA y digamos ahora la revista Cosmos y su editor, generé ahí el vínculo para que las puedan subir ahí, que también muchas veces hay ciertas cuestiones materiales ahí, pero tratamos de colaborar, es decir, pensar también de qué manera esas condiciones materiales inciden, y aún así rescato que nuestro trabajo, también por ser, no sé, latinoamericanos y latinoamericanas, por pensar creativamente, también nos hace, digamos, nos genera esta necesidad de decir, bueno, aún en estas condiciones estamos pensando en cómo poner a disposición estos archivos, ¿no? Sí, a mí me llamaba la atención en un texto que me compartías, Eva, que habías escrito con Ana Longoni sobre Archivos en Uso, que dicen una frase que dice: en América Latina los archivos no preceden a la investigación, sino que surgen y se confunden con ella, ¿no? Digo, bueno, sabemos que obviamente hay archivos institucionales, pero digo, bueno, esta frase es fuerte, ¿no? Como digo, ¿cómo les resuena? Digo, porque un poco tiene que ver con lo que están diciendo, ¿no? Una condición latinoamericana también de, bueno, por ahí de baja institucionalidad de algunos archivos, o esto de drenaje de muchos archivos hacia fondos privados, o también de la producción de lo que no está unido, ¿no? Como quieras. Tú, no, es que es muy loco los niveles de precariedad de los archivos, incluso los institucionalizados, es muy impresionante. Este año me buscaron para buscar un arcano archivístico que no sé si saben, pero no existe el registro sonoro de la voz de García Lorca. Y García Lorca pasó una estadía bastante grande acá en Argentina antes de que lo fusilaran, y el lugar donde se quedó, que es el Hotel Castelar, tenía en su planta baja una radio espléndida. Entonces, y él iba de vez en cuando a hablar. Otro momento de la radio, no era que la radio se grababa como se graba hoy, no, otro momento de la radio, pero bueno. Tuve 2 meses en la búsqueda, digamos, tras la voz de García Lorca, llegando como a distintas cosas. Pero algo que me sorprendió y muchísimo fue, yo trabajo mucho en articulación a veces con los coleccionistas privados, hay de los buenos y de los malos, como todas las razas, digamos. y tengo uno que es muy, muy, muy amigo, que tiene además todos los dispositivos y las tecnologías que siempre me cede cuando yo tengo que ver algo. Entre ellas, al principio las grabaciones de audio se hacían en alambre. Un reproductor de grabaciones en alambre. Y la hipótesis, o sea, no hipótesis, pero si Lorca quedó grabado en alguna tecnología, quedó grabada en alambre, no quedó grabada en otra tecnología. Entonces yo me puse en contacto con la gente que recibió las pocas grabaciones que hay de Radio Splendid, que es como un desprendimiento de RTA, bueno, no importa, no viene al caso, pero claro, no es que en realidad no exista la voz, es que ni siquiera hay
en esos espacios institucionales los modos de reproducirlo, si es que ahí estuviera. Y tampoco es que yo podría tener acceso a ir con el reproductor, que igual es un tremendo aparato, a ver si, porque son galpones y galpones y galpones de cosas que nadie sabe qué es. También lo que está pasando, lo que pasa con los archivos, es que es muy difícil por procesar lo que ustedes hacían con las revistas. Como que a veces cuando alguien se obsesiona con un tema, las revistas, los archivos de Pupeto, no sé, estos archivos ahora de Mercedes Sosa, ¿no? Se van generando como colecciones particulares, traccionadas a sangre por investigadores, por lo que sea. Pero después van quedando lotes y lotes y lotes de cosas que ni siquiera se saben qué son en muchos archivos. Digo, esto pasa en el Archivo General de la Nación. El año pasado, no sé si vieron el documental sobre Alfonsín que salió en DirecTV. Bueno, ahí también hice los archivos. En ese documental, como buscando materiales, claro, parte de la colección de los archivos de Alfonsín la tiene la GN, pero todavía no se puede ni empezar a ver qué hay. Entonces yo iba tipo, y tocaba la puerta de la GN, hola, sí, no podremos entrar, o sea, hacemos que la producción, porque también es eso, cómo empiezan los archivos a generar alianzas de otro tipo que les permitan, no estoy para nada de acuerdo con privatizar los archivos, es distinto a lo que estoy diciendo, digo, las producciones audiovisuales tienen mucho dinero a veces. Entonces, ¿por qué no hacerle pagar la catalogación de lo que hay a una producción audiovisual y que eso quede catalogado y digitalizado y después eso quede obviamente en la GN a cambio de un uso o lo que sea? Pero bueno, hay que empezar a ver cómo se vuelven más vivos también los acervos de los archivos, si lo que queremos es el acceso real. Si lo que queremos es decir, tenemos el archivo de, es otro tema. Y ahí hay como una tensión que yo siento mucho a veces con los conservados. O sea, a mí los archivos me gustan puestos en alto. Un archivo muerto es un archivo que no tiene mucho sentido. Entonces, como hay una tensión ahí entre el acceso, la conservación y los fondos necesarios para ese acceso y esa conservación. Y también, para complementar, ¿no? Hay cómo aportar a construir condiciones de legibilidad de esos archivos, ¿no? Es decir, plantear esto es estratégico. Recuerdo que en la biblioteca de Filo estaban los materiales de toda la transcripción de las discusiones en la reforma del 18. Un material valiosísimo y bueno, digamos, yo conozco a una de las bibliotecarias, les dije, esto es alucinante, pueden digitalizarlo. Después de un tiempo, digo, se digitalizó. Y sirvió para un montón de investigaciones. Entonces, digo, también generar esas condiciones. Muchas veces esos archivos tal vez han quedado invisibilizados por esto, porque lo que la dictadura fragmentó, generó dispersión, desarticuló experiencias, las transformó en atomizadas y un poco, digamos, el archivo también tiene ese sentido de unir aquello que había quedado invisibilizado. Pero también de qué manera esto, ¿no? Estar ahí para hacer una presentación, para plantear la vitalidad de ese archivo, para plantear la importancia de trazar o de que confluyan diferentes miradas respecto de ese archivo, bueno. Y también pensando, un poco retomando, me acerqué a coleccionistas que también tienen una actitud, me sale piadosa, un poco, sí, más contemplativa con aquellos que somos investigadores con becas, UASIT, etcétera, que tal vez a nosotros nos hacía, digamos, podíamos comprarlos un poco más, de forma un poco más accesible, pero siempre a mí me interesaba eso, decir, bueno, ahora que está, digamos, que forma parte de este trabajo de investigación, que en realidad mi trabajo de investigación doctoral es individual, como son, pero que sin embargo también forman parte de un grupo colectivo donde
revistas, hay otras revistas, hay fotografías en dictadura. Entonces, ¿cómo empezar a poner en común todo eso y otorgar también estas claves de lectura, de interpretación, que significan condiciones de legibilidad? Que no quiere decir cristalizarlo, no va por ahí, es decir, no transformar de eso un mito y cristalizarlo, sino abrir, invitar a mirarlo de otras maneras. Por eso esa pregunta tan interesante que nos hacíamos hoy al inicio, que tenía que ver con ¿qué vemos? ¿Qué ven? ¿Qué vemos? ¿Qué nos dice una revista? Nuestro primer acercamiento, que tiene que ver tal vez con esto, con nuestra propia formación en comunicación, con nuestras trayectorias, con nuestros recorridos, con nuestros intereses. Bueno, ¿qué nos están diciendo, no? Sabiendo que esa mirada no se agota, sino que se puede complementar. Y ahora, bueno, como para cerrar, la última que era un poco, mucho hablamos también de las carencias, pero también el archivo tiene el efecto contrapuesto de lo inabarcable, ¿no? Como de lo desbordante, de lo que no sabemos cómo. Entonces, bueno, digo, estamos en una materia que inicia una orientación en investigación, un ciclo orientado en investigación, y en ese vaivén, ¿no? Entre la carencia y lo inabarcable, si tuvieran que sintetizar algunos consejos o algunas vías de entrada que le darían a quienes, bueno, están probablemente empezando y que en algún momento se encuentren con un trabajo de archivo, ¿qué les podrían decir para la hora de pensar o de abordar esa práctica de investigación? ¿Vale preguntarles algo a ellas y que no sea todo tan estático? Sí. Un segundo. A ver, sí. ¿Qué les interesa del archivo? Para entender desde dónde contestarles. Mini, breve. Pero... Y la posibilidad capaz de pensar el presente, pero ver, digamos, qué hay en el presente de ese pasado, de eso que está en el archivo, de pensar como esas continuidades y discontinuidades del sentido. A mí me interesa esa cuestión como en particular. Una manera de pensar de la época seleccionada, o entrar en la cabeza, por así decirlo, de la otra persona de la cual se está leyendo. Sí, reconstruir como ese sentido de época, pero que hablábamos antes también como... Yo pienso en la posibilidad que tiene de ser intervenido, ¿no? Creo que es lo que más me interesa. O descubrí que me interesa porque no trabajamos con archivos en otras materias, entonces me gustó eso, que te da esa posibilidad, si bien lo tenés que pensar mucho, o bien y estructurar y demás, pero creo que está abierta esa posibilidad y hay mil cosas que se te pueden ocurrir y eso es lo más interesante. Claro, y también esto que decías vos, Agustina, como de ese archivo que se muestra, de darle vida, de que no esté ahí, porque de repente nosotros fuimos a la Biblioteca Nacional y hay un montón de cajas ahí, pero si están ahí los estantes, como que me interesa poder sacarlo al exterior, digamos. Bien. Bueno, a mí me encanta el archivo, que muchas veces me parece que hay algo que quedó ahí, que es como una especie de huella, de índice, y que hasta que ese índice vieron que eso es como lo lindo del índice también, ¿no? Como hasta que no hay alguien que lo lee, el índice no se activa como signo. Y creo que a mí me interesan tanto, me permite jugar con una materialidad para con esa materialidad hacer alguna cosa, se llame eso una ponencia en algún momento, o se llame ahora una película, o un fotolibro, o lo que vaya entendiendo que es la mejor manera. Como varias veces me preguntaron, ¿y qué es para vos el cine? ¿No? Típica pregunta de festival de cine. Y bueno, yo contesto muy ñoña, o sea, yo digo, para mí el cine es una forma de pensar. Cuando a mí la forma académica de expresarme no me sentí que no me alcanzó más, me volqué hacia el cine o hacia este documental más ensayístico. Y creo que el archivo me dio como una materia. A mí no me interesa tanto salir a filmar, salgo a filmar por trabajo, o sea, vivo de salir a filmar. Hago, si quieren ver, van a ver que mi productora, la productora que tenemos con mis socios, es una productora que hace sobre todo videos para artistas e instituciones artísticas. Pero siempre hay una marquita mía en esos videos, que es que juego en general mucho con archivo. Todos los videos que le hago a Malva, que le venimos haciendo los videos hace 2 años, todos los mini documentalitos, todos tienen archivo. Porque para mí es algo que me permite como conectar algo del presente, como con
con ese pasado, pero reverberando ese pasado en el presente. Como vieron esa cosa que seguro también les han insistido acá en semiótica de no somos tan originales como creemos que somos. Bueno, creo que hay algo lindo en el archivo también en mostrarnos eso, mostrarnos qué formas habitaron el pasado y cómo esas formas también reverberan hoy y que incluso como muchas veces son muy futuristas esas formas y eso está buenísimo. La pregunta era por el archivo, Sí, ¿no? consejo, Pero orientación. me pareció muy sugestivo esto de escucharlas plantear esos vínculos con el archivo, ¿no? Creo que esos archivos interpelan para pensar el hoy, ¿no? O sea, a mí me siguen interpelando para pensar en términos de cómo están iluminando, ¿no? el hoy. Y sí me parece importante esto de socializar. Es decir, por ahí hay ciertas discusiones que nos damos con los bibliotecarios y demás, porque a veces en ese tesauro hay algunas cosas de la investigación que exceden, ¿no? Esas palabras clave tipo tesauro. Entonces, pero yo aprendo mucho también de quienes trabajan en la cuestión de archivo, digamos que son... que están formados en la cuestión de archivo y bibliotecología, aunque con estas diferencias, ¿no? Con decir, bueno, yo le aporto a esto una mirada que por ahí a veces excede esa catalogación, o esa taxonomización, o esa sistematización que se quiere hacer de ahí. Pero que sin embargo ese diálogo también es fructífero respecto de cómo mirar los archivos. Y sí me parece clave esto, ¿no? Digo, con pocos recursos igual, a ver, lo que hacemos es intentar poner un poco a disposición y plantear que se pueden seguir haciendo preguntas que nos interpelen en el presente, ¿no? Bueno, cortamos la grabación, les agradecemos un montón y un aplauso. Muchas gracias.